Está con nosotros vía Zoom el periodista José Hernández para analizar si hubo o no ganador de este encuentro cara a cara entre ellos. Bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liz, muchas gracias por la invitación y también buenos días a toda la audiencia de Teleamazonas. Me parece que si se trata de hablar de un ganador, me parece que sí puede ser que el señor Lasso haya marcado puntos en este debate. Me parece que la primera parte del señor Lasso no estuvo muy contundente, me parece que estuvo muy apegado a un libreto. El señor Andrés Arauz también fue apegado a un libreto absoluto, que era atacar a Lasso, tratar de disminuir su perfil, pero mirando ya cómo se desarrolló el debate, me parece que en la segunda parte el señor Lasso estuvo más contundente, no apegado a su libreto, más natural, y me parece que en ese sentido marcó algunos puntos sobre el señor Arauz. Ahora, pero quizás hubo esa contundencia o esa respuesta por parte de los candidatos basándose más, desde su punto de vista a esta pregunta a José, basándose más en contenido que cayendo en la provocación mutua de cada uno, pues al señalarse de distintas maneras a lo largo del debate. Es que me parece, Liz, que el debate... en un debate presidencial hay una enorme confusión, me parece, cuando la gente y el CNE pensó que el debate presidencial debía hacerse alrededor de cuestiones programáticas. Un debate presidencial no se hace forzosamente alrededor de cuestiones programáticas. Me parece que pesan muchísimo las personalidades de los candidatos. Me parece que lo que van a mostrar y lo que quieren mostrar es otra cosa: capacidad de liderazgo, iniciativa, capacidad de crear pensamiento político inmediatamente, es decir, también la capacidad de respuesta, la forma de alguna manera como asumen al adversario, al contrincante, y creo que todos esos son gestos y son actitudes que hablan de la personalidad del candidato, no forzosamente, el debate no forzosamente, y en ninguna parte un debate presidencial así se hace sobre cuestiones programáticas o no solamente. Entonces me parece que, claro, había ataques. El señor Arauz me parece que exageró al haberse cargado. El libreto del señor Arauz fue ir a buscar generar una diferencia de perfiles, una diferencia de biografía con el señor Lasso, y en ese caso disminuir a Lasso y asumir que él es joven, piensa en el futuro, está distanciado de Correa y no tiene nada que ver con el pasado, mientras que el señor Lasso en este caso lo que iba a buscar era audiencias y sobre todo terminó haciendo que el señor Arauz quede marcado, quede designado de alguna forma como él es decir, él es parte de un proyecto político y en ese sentido lo mandó a su casa después del debate con esta etiqueta de Andrés, no mientas otra vez, que es un eslogan, terminó siendo un eslogan, un leitmotiv poderoso que me parece que le ha dado mucho rédito en la opinión. Bueno, y ahí quisiera dividir su respuesta en dos y analizarla individualmente cada uno. Usted decía ya que el candidato Arauz fue con su propio libreto, tratando incluso de desmarcarse de esa figura que trae detrás, que es la del expresidente Correa. Martín Pallares en este espacio también lo decía la semana pasada, que en esta segunda vuelta trataría de quedar claro eso, ¿no? Pero sin embargo, Guillermo Lasso se encargó en el debate de siempre vincular esa figura, de decir que era su tutor, su mentor. ¿Cuánto puede llegar a complicar a eso, a Andrés Arauz, más allá del contenido de propuestas que hizo pues durante esa exposición el día domingo? Me parece que eso por lo menos ya está contrariando la estrategia del señor Arauz, que era precisamente consciente de que en la segunda vuelta el señor Correa le pesa como una lápida encima. Me parece que precisamente su estrategia era desvincularse de la figura del expresidente Correa. El tema es que en este caso el señor Lasso lo que hizo fue vincularlo, y en ese sentido me parece que la estrategia esta de fabricarse un perfil, de generarse una narrativa, de hacer que su biografía sea la de un joven que no tiene relación con el pasado, me parece que en ese sentido no lo logró, no pudo lograrlo, y en cambio sale marcado, signado, pues de alguna forma con lo que es su biografía. Él fue un funcionario
del señor Correa fue puesto por él y se ve en las fotos que vimos de México y por lo que se sabe que el equipo del señor Correa es el que lo rodea y el señor Correa está tomando también decisiones en su campaña. Entonces, me parece que en ese sentido la estrategia del señor Arauz fracasó y creo que ese es un punto estratégico para Lasso que ganó en el debate. Ahora, pero ya del otro lado, analizando lo que pasó con el candidato Guillermo Lasso, usted decía, él fue con un libreto para captar audiencias. Durante ese debate, ese tiempo que transcurrió, el candidato Arauz, su contendor, se enfocó en señalarlo nuevamente, vincularlo con el feriado bancario, satanizar el tema de haber sido banquero. ¿Y cómo queda eso también como resultado, ¿no? Más aún cuando hay ese electorado que respaldó a otros candidatos de manera importante, como a Yacu Pérez o a Javier Herbas, que podía haber sido el debate una vía para definición de una posición. Y donde se dijo, pues, a lo mejor no cumplió con ese objetivo, ¿no? Sí, me parece que en la primera parte, justamente, del debate, el señor Lasso se apegó muchísimo a ese libreto. Es decir, seguramente sus estrategas le pidieron que vaya a buscar audiencias, es decir, hablaba para las mujeres, para los indígenas, para los jóvenes, pero me parece que él no escuchaba lo que estaba diciendo el señor Arauz o no le interesaba. Lo desconoció, no le respondió, dejó pasar cosas que eran inverosímiles, como el tema de si le interesa más el banco o le interesa más el país. Respuesta tan obvia, pero tampoco la hizo muchísimo después. Pero eso habla de un candidato que estaba absolutamente centrado sobre un libreto y que lo estaba recitando de alguna manera. Cuando él se da cuenta de que estaba dejando pasar muchas cosas y que el señor Arauz estaba pues de alguna forma insultándolo, vinculándolo repitiendo lugares comunes, volviendo a etiquetarlo con cosas como banquero, como si eso fuera un delito, etcétera, él reacciona. Y parece que ahí Lasso es mejor como candidato y es mucho mejor en el debate. Y le había ocurrido con Yacu Pérez, es decir, cuando Lasso es natural, cuando no se apega mucho al libreto, entonces me parece que siendo él, gana. Y creo que esto ocurre con mucha gente, la autenticidad se ve. Y me parece que ahí Lasso entonces reacciona y creo que se centra en el debate y eso hace que el debate gane un poco en vivacidad, gane en dinámica y ahí empezamos a ver un poco las personalidades de los dos candidatos. Y creo que Lasso en ese punto recupera lo que había perdido en la primera parte del debate y logra mostrarse como dueño de sí, dueño de sus decisiones, logra de alguna manera arrinconar al señor Arauz en su libreto y me parece que el señor Arauz no tenía plan B, entonces me parece que se quedó corto el señor Arauz en el debate precisamente por haber pensado que su libreto es ir a atacar a Lasso y repetir un montón de lugares comunes, algunos pensando que todavía pueden hacerle daño, como decirle que es banquero. Lasso está en política desde el 2013 y el 2013, Liz, incluso antes del 2013, y en 2013 siendo banquero, estando Correa, habiéndole hecho toda esa campaña, tuvo 23% de votos y en la segunda, en 2017, estuvo equiparado con el señor Lenín Moreno. Entonces me parece que recitar que es banquero, me parece que todos esos argumentos ya no tienen mucha cabida en el debate. Ahora, José, ¿y cuál es su proyección en cuanto a lo que vaya a suceder con ese casi 35% del electorado que dividido pues respaldó a Yacu Pérez y a Javier Herbas cuando esperan quizás una posición, una definición de esas dos cabezas? Y por un lado, pues el movimiento indígena analizando, hoy definirán ese respaldo al voto nulo, mientras que la ID no termina de ser muy clara en cuál va a ser su postura en cuanto al apoyo a uno de los dos candidatos. Bueno, me parece que ahí hay un tema, Liz, que tú tocas muy importante porque corresponde justo a todos estos votos que se han llamado votos de centro y que en efecto fue el caudal de votos del señor Herbas y del señor Yacu Pérez.
ellos estaban preconizando una supuesta tercera vía. Esa tercera vía no hay, y creo que quedó claro en el debate, porque un punto estratégico para Lasso fue volver a traer el debate a esta dicotomía en la cual el país está parqueado desde 2007, es decir, ser correísta o ser anticorreísta. Es lamentable, pero el correísmo se convirtió en algo que muchos del país no quieren, y otros, por supuesto, que sí lo admiten casi como una religión. Entonces, me parece que esa dicotomía que en alguna parte el señor Herbas y el señor Yacu Pérez quisieron salirse de esa dicotomía, pues no hay tercera vía, y lo que hizo Lasso fue volver a traer el debate y la decisión electoral para el 2021, justo sobre la dicotomía en la cual están instalados los ecuatorianos desde el 2007, es decir, ser o darle posibilidades al correísmo a que siga, o a generar una ruptura hacia una democracia más liberal, que es la que representa Lasso. Por ende, los electorados, Liz, me parece que el señor Yacu Pérez y del señor Herbas van a tener que, de alguna manera, mirar si el señor Lasso o el señor Arauz recogen de sus expectativas parte en su programa y decidir. Pero me parece que la matriz de fondo en este caso es seguir con el correísmo o romper con el correísmo. Creo que Lasso en ese punto volvió a traer el debate ahí, y en ese punto creo que para él es beneficioso, no así para el señor Arauz, que estaba pensando que el país haga la opción más sobre su biografía y sobre la del señor Lasso que sobre los sistemas políticos. Bueno, y veremos cuál es la decisión al final del camino, cuando faltan 19 días para ir a las urnas y 2 semanas para que concluya esta campaña. Quiero agradecerle a José Hernández que haya estado esta mañana con nosotros con el análisis de lo que fue el debate de este domingo. Gracias. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias a Teleamazonas igualmente.